La obradorista Renata Turrent vuelve a trapear el piso con Kenia López Rabadán. Corre video. Que México debe tener claro que ningún partido puede quitarte los programas sociales. Los programas sociales son tuyos, son de los impuestos de los mexicanos. Obviamente, cuando nosotros le pedimos esto al INE, bueno, salió Noroña y toda esa bola de acompañantes de la señora Corcholata a reclamar que por qué lo estábamos pidiendo. Por algo muy elemental, porque nosotros sabemos que si las y los mexicanos tienen claro que no van a perder sus programas sociales, por supuesto que van a votar por Xóchitl Gálvez. Porque me gusta esto que dices de contrastes. Creo que tanto de forma como de fondo veremos, yo sí creo que lo hemos visto a lo largo de la campaña, pero lo veremos de manera muy clara en el debate. Las formas en las cuales Xóchitl Gálvez de pronto sale y dice que va a dar apoyos a mujeres de 18 a 64 años que costaría 7.9% del PIB, o sea, algo es demagogia decir que se va a dar ese plan. Creo que la oposición está envuelta en esta idea de país que no han podido salir en 5 años, no han podido construir una propuesta de país en 5 años. Me cuesta trabajo pensar que lo vayan a poder hacer en los próximos 2 meses, que habrá este contraste incluso en las formas, en la cual pues vemos, sí, a Xóchitl Gálvez jugando, riéndose de todo, brincando, y a Claudia Sheinbaum tomando una postura de muchísima seriedad como la que requiere una candidatura presidencial. Y yo nada más quisiera cerrar con 2 cosas. En la oposición, que en primer lugar me parece muy lamentable esa forma en la que se usurpa el color del INE, porque el INE es una institución que tendría que ser imparcial, que tiene que estar al servicio de todos los mexicanos de una elección, y que la han usado como bandera para esconder los colores que les avergüenza que los abanderen, que es el PRI y el PAN. Entonces, a mí pues me da mucho orgullo estar ser militante de Morena y que Claudia Sheinbaum sea la candidata de Morena. Entiendo que el PRI y el PAN tienen tan negativos tan altos que pues estratégicamente los publicistas deben decir, bueno, hay que ponerle otro color. Lo que no me parece ético es robarse el color de una institución que nos pertenece a todos los mexicanos. Y por último, los programas sociales... El rosa, dices, el rosa claro, del INE. El rosa del INE. Que se ha utilizado, digamos, ha sido bandera también en estas movilizaciones, ¿no? De la llamada Marea Rosa y estas movilizaciones en defensa del... Que son la oposición, ¿no? Que es de la oposición. Que es de la oposición y que aglomera a sociedad civil, a personas no necesariamente partistas, pero también a la oposición partista. Y que los programas sociales, fíjate qué contradicción. Los programas sociales son un derecho constitucional que, como ha dicho el presidente a lo largo del sexenio, precisamente se hacen como un derecho constitucional para que no se usen de manera clientelar, como si se usó, por ejemplo, el salario rosa. Entonces, eso significa que la gente tiene un derecho constitucional que le puede exigir al Estado, oye, mi pensión de adulto mayor no me la puede quitar ningún partido, en efecto. Pero curiosamente, quien ahora está diciendo los programas sociales son un derecho constitucional son quienes estuvieron en contra de que fueran un derecho constitucional. Es una campaña para mí, la de Xóchitl Gálvez, de contradicciones por todos lados y disparates. A ver. Y lo único que a mí me gustaría sí decir, más allá de los insultos y todo, es que es curioso, me parecen curiosas 2 cosas, ¿no? Una, que la candidata del PRI se atreva a hablar de corrupción y de combate a la corrupción cuando es la candidata del PRI, o sea, del partido más desprestigiado por corrupción. Y en segundo lugar, un poco el tema, nada más cerrar con el tema de los programas sociales, que esta cuestión donde tratan de separar a Xóchitl Gálvez del resto de la bancada del PRIAN, me parece curiosa, porque el hecho de que ella haya votado en el Senado a favor de los programas sociales no exime a su partido, a los 3 partidos políticos que la abanderan, de la responsabilidad que tuvo, como ya bien lo mencionó lo mencionaste ahorita, Braulio, perdóname, se me cruzaron los cables, no votaron en la Cámara de Diputados a favor. Entonces, que se hagan responsables. Uno no puede llegar a una campaña presidencial, uno tiene que ser muy responsable, que no llega ahí solo, llegan ahí con 2 partidos políticos que tienen un historial, el PRI de una corrupción que, bueno, pues entiendo por qué se visten de rosa, y que además en diputados votaron en contra, y votaron en contra del PAN aquí en la Ciudad de México también para hacer constitucional el derecho a mi beca para empezar. Entonces, no sean hipócritas. A la compañera de Morena decirle, pues ahí tienen ustedes a Bartlett, que según yo es absolutamente corrupto. Ahí tienen a Alejandro Murat, a quien lo recibieron con fanfarrias. Ahí tienen a Omar Fayad. Yo no sé por qué se quejan tanto de los priistas si se la viven abriéndoles los brazos y dándoles un montón de cargos. ¿Saben cuál es el problema de fondo de este gobierno? Y concluyo. Es que nunca reconocieron que se equivocaron. Y por eso es que van a perder las elecciones y por eso es que Xóchitl Gálvez será la próxima presidenta de este país. Gracias, senadora. Muchas gracias, Kenia. Renata Turrent. Cierro con datos porque no estoy de acuerdo con Braulio en que no hay
haya habido cambios. Cierro con los datos del INEGI. A nivel federal hubo una disminución, son los datos del INEGI que salieron hace 2 semanas, una disminución en la percepción de corrupción en 8.8%. Hubo una disminución de personas que experimentan un acto de corrupción en 11.2% a nivel federal. Por supuesto que hace falta más. Y a nivel local, en la Ciudad de México, hubo una reducción en la tasa de actos de corrupción de 39.8% y en la de percepción de 8.5% en la Ciudad de México. Entonces es falso que no haya habido cambios y es falso que Claudia Sheinbaum no esté comprometida con una agenda de anticorrupción, dado que en la Ciudad de México, insisto, es la entidad federativa la única que no tiene ninguna observación. Gracias, Renata. Tantos puntos que tocar. Ya al último ya quiso aprovechar el tiempo, Renata, ya no para contestarle a Kenia, porque dice de que por qué agarramos priistas. Yo no voy a defender a ninguno de los que dijo Kenia López Rabadán, pero lo que sí voy a exhibir es la hipocresía de Xóchitl, porque como bien dijo Murat, no lo voy a defender, pero dijo, cuando yo era gobernador de Oaxaca y todavía no me pasaba Morena, Xóchitl hablaba maravillas de mí, que yo era su amigo, que era lo mejor que le había pasado a Oaxaca. Pero cuando ya no estuve de acuerdo con el PRI, ahora ya soy el peor priista y ya me pasé a Morena. Entonces, ¿a qué Xóchitl le creemos? Entonces, ya no le dio tiempo a Renata a contestar eso porque los tiempos ya la iban a cortar. Pero Bartlett, ¿por qué no lo metieron a la cárcel en el 2005, en el 2010, en el 15? ¿Por qué no lo metieron a la cárcel? Todos dicen que es corrupto. No lo voy a defender, pero ¿por qué no le encontraron nada? ¿Y por qué si Cabeza de Vaca y Anaya están prófugos? Bartlett, que yo sepa, nunca se fue a Estados Unidos o a Europa a esconderse, como los demás, o como los Duarte. ¿Cómo es posible también que quieren sacar a Xóchitl como la candidata ciudadana y decir, no, ella votó a favor de los programas sociales? Está bien, lo concedo, pero los partidos votaron en contra. Entonces, cuando dicen, es que voy a votar por Xóchitl porque me cae bien, porque trae frescura y no es esclava de López Obrador y ningún macho la manda, sí, lo que quieras, pero va a tener a los partidos atrás. Yo respeto más, lo he comentado, respeto más al Bronco. Si hay que salvar a alguien, respeto más al Bronco, porque aún y con sus tonterías que decía de castigar a los rateros, era un hombre independiente, entre comillas, no traía al PRI y al PAN atrás. Se la jugó solo y fue a un debate presidencial. Perdió miserablemente, pero se la jugó solo. Verástegui también se la juega solo. Pero esta señora, una farsante, que dice, soy ciudadana, soy fresca, vengo de abajo, y ningún canijo me puso aquí, ningún hombre. Y tiene a los 3 hombres ahí, presidentes de los partidos atrás, que van a ser senadores, sin ningún mérito. Senadores. ¿Cómo se atreve Kenia López Rabadán a hablar de que va a ganar y que si la gente, el 100% de los mexicanos supiera que no se van a quitar los programas sociales y se van a mantener, todos votarían por Xóchitl? No, señora, de verdad que no. A mí si me dice López Obrador, fíjate que voy a quitar los programas sociales, si gana el PRI y el PAN, como quiera no votaría por el PRI y el PAN, porque antes, cuando ellos gobernaban, como quiera estábamos en esos programas sociales, y mira cómo nos fue de la patada. Entonces, a la fregada con el PRI y el PAN. Vamos a aplicar el plan C. Dime qué opinas tú. Hasta luego.